nuestros temas de derecho romano, nos corresponde ver el tema de la posesión. Y me gustaría que ustedes participaran con preguntas, con comentarios. También les he insistido mucho en que traigan leído el tema que vamos a ver cada día, porque eso les permite a ustedes plantearse ya algunas dudas respecto del tema y poder hacer las preguntas pertinentes. Bueno, respecto de la posesión, hablaríamos de su origen etimológico del término, que viene de la palabra posidere, de donde deriva posesio, y que quiere decir sentarse, asentarse y asentarse en un lugar determinado. Y de ahí pues derivó el término posesio o posesión. Y en cuanto a definir la posesión, podemos decir que es el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla y disponer de ella como si fuese propietario. Respecto de la posesión, es una facultad inherente al dominio, inherente a la propiedad. Porque cuando somos propietarios de un bien, pues una de las facultades que nos da el ser propietarios es la posesión. Y la posesión nos hace actuar, nos hace asumir una conducta de propietarios. Porque si los romanos sacaban sus caballos y los montaban y se iban en ellos, ahí están actuando como propietarios. Generalmente, no siempre, quien tiene la posesión tiene la propiedad. Pero hay veces que no, hay veces que hay gente que tiene la posesión, pero la propiedad la tiene otra persona. Pero la posesión sí presume la propiedad. Diego, por favor. Buenas noches, licenciada. Entonces, con respecto a este tema, ellos no eran los dueños en sí cuando se daba la posesión, ellos no eran los dueños, ¿no? Que solo se asentaban en ese lugar, licenciada. No exactamente. De ahí deriva el término posesión en su origen. Ya. Y así pudo haber principiado, tal como tú lo dices, así pudo haber principiado la posesión. Pero después se fueron construyendo conceptos jurídicos mucho más elaborados y el reconocimiento por el derecho a situaciones de hecho que generaron instituciones, como por ejemplo la institución del derecho de propiedad o simplemente de la propiedad. Muy bien, licenciado. Y la posesión es una facultad que le pertenece a la propiedad, porque cuando somos propietarios de un bien, también ejercemos la posesión sobre ese bien. Y por eso la definición de posesión es el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla y disponer de ella como si fuera propietaria. Porque cuando somos propietarios de nuestro vehículo, ya traspolando la institución al derecho actual, cuando somos propietarios de nuestro vehículo, vamos al garage, lo arrancamos, lo sacamos y nos vamos. Y
tenemos un documento que se llama tarjeta de circulación, que eso nos ampara porque prueba la posesión del vehículo, más no la propiedad, porque la propiedad solo se prueba con la factura o con el documento de traspaso. Pero tenemos la propiedad y tenemos la posesión. Pero ahora, hay vehículos que son de la empresa y se los dan a un empleado para que vaya a repartir o para su trabajo. El vehículo es propiedad de la empresa y, sin embargo, por un acto de liberalidad lo está poseyendo o lo está detentando otra persona. Gracias, licenciada. Entonces me imagino que conforme fue evolucionando eso, ellos fueron creando instituciones como para poder registrar esas posesiones que ellos iban adquiriendo, licenciada. Sí, así es, pero todavía queda la posesión que no se registró nunca. Y Guatemala es un país que tiene posesión que no está registrada, que no tiene inscripción registral. Y para eso los romanos crearon la institución de la usucapión. Y la usucapión es una institución que la tenemos regulada en el Código Civil nuestro, del artículo 642 al 654, y que la vamos a ver en la siguiente clase. Pero que la posesión es parte esencial de esa institución que se llama usucapio en el derecho romano, usucapión en español, en nuestro derecho. Gracias, licenciada. Luego encontramos que los romanos tuvieron clases de posesión civil y posesión pretoria. La posesión, vamos a hablar primero de la posesión pretoria, que estaba protegida por los interdictos o leyes interdictales que dictaban los magistrados para proteger a algunas personas que tenían la concesión, por ejemplo, del Estado para poder permanecer en un asentamiento, en un territorio que pertenecía a lager públicos o bienes del dominio público. Y luego, para que una persona tuviera la protección pretoria de su posesión, tenía que reunir alguno de los requisitos que les señalo ahora mismo. Presentarse como propietario, aunque realmente no lo fuera, pero que ejercía ese comportamiento porque tenía la posesión sobre el bien sin haber despojado a nadie de ese bien. Podía ser porque también se le protegía, porque el Estado le había dado la autorización, es decir, ser un concesionario de lager públicos. Podía ser también en concepto de vectigalista, cuando también, así se le llama vectigalista, cuando es el Estado el que da la autorización, como muchas personas que se han asentado en Guatemala en fincas del Estado. Ellos son vectigalistas. En Roma y aquí se les llama vectigalistas. También cuando han sido, que se les ha concedido que se asienten en determinado lugar por un acto de liberalidad, es un acto de buena voluntad del propietario que de manera gratuita les dice pueden quedarse a vivir ahí. A ellos se les llama precaristas en el derecho romano y ahora son precaristas. Y se le permitía, también en Roma se le protegía al acreedor pignoraticio para garantizarse el pago de la deuda. Esto ya no sucede así en nuestro derecho. Y
y al depositario que tenía que devolver un bien hasta que se cumpliera una condición, tampoco es propio ya de nuestro derecho, pero en Roma sí se les protegía. Y estaba la posesión civil. Ahorita veo, me están preguntando la página. Principiamos en la página 170, que es la posesión. Y los requisitos de los que le estoy hablando para tener la protección pretoria en la 171. La posesión, la otra clase de posesión es la posesión dominical o posesión civil. Y ahí se exigía que se llenaran dos condiciones nada más: el corpus, que es un elemento de carácter objetivo, y que es la de tentación, y poder inmediato que se ejerce sobre el bien. Si somos capaces, si tenemos las llaves del carro, si somos capaces de ir al garage, de sacarlo, encenderlo y llevarlo, ahí eso es el corpus. Y luego el ánimos es un elemento de carácter subjetivo que está constituido por la intención o voluntad del sujeto que posee ese bien. Es decir, que hay una voluntad, un elemento interno que a mí me hace poseedora, y otro elemento material en el que yo ya ejerzo ese derecho subjetivo que tengo. Luego encontramos que para tener esa posesión civil había que tener los dos elementos, el corpus y el ánimos. También podemos hablar de posesión de buena fe y posesión de mala fe. La posesión de buena fe era la que ejerce el poseedor, que cree tener derecho a la posesión. Como les decía, el hecho de que el romano fuera a sacar los caballos, montara y se fuera a hacer un viaje con ellos, sabiendo que son sus caballos, eso es actuar de buena fe, es una posesión de buena fe. Pero si una persona toma los caballos que pertenecen a otro propietario y se los lleva y se va, aunque después los regrese, ahí hay una posesión de mala fe. Y lo importante en la posesión de buena fe es que en el derecho romano, el poseedor de buena fe, igual que en el derecho guatemalteco hoy, el poseedor de buena fe puede llegar a convertirse en propietario de los bienes por medio de una institución que se llama usucapión. En la institución de la usucapión tiene que operar el transcurso del tiempo que señale la ley, tiene que ser de forma pública, no esconderlo a nadie, en forma constante, no interrumpirla, en forma pacífica, no ejercitar violencia contra nadie, y tener lo que se llama el justo título, que son todos los hechos.
que justifican la existencia de la posesión. ¿Puede haber algún documento de por medio? No necesariamente. El justo título no necesariamente es un papel. Entonces, esa es la posesión. En cambio, un poseedor de mala fe nunca podría adquirir la posesión, la propiedad, utilizando su posesión anterior. Porque si despojó con violencia o con engaño a otra persona, esa posesión no es útil para convertirse en dueño. Luego entraríamos a definir a la propiedad. O si alguien tiene un comentario o duda sobre la posesión, pues lo puede plantear. La posesión, miren, yo les cito los artículos del Código Civil. No voy a preguntar sobre ellos en el examen porque no, ¿cómo decirles? No es parte del programa. Pero yo les cito los artículos del Código Civil para que ustedes tengan la comparación y puedan interiorizarlo de cómo el derecho romano ha influido en la formulación de nuestro derecho actual, derecho civil actual. Diego, por favor. Licenciada, ¿la usucapio era una ley o era un documento que se elaboraba? La usucapio es una institución y una institución es aquella situación que tiene tanta importancia que el derecho le tuvo que dar toda una regulación legal para darle el reconocimiento y el respaldo. Y eso fue la usucapión en Roma y esa es la usucapión en nuestro derecho hoy. Pero es una institución, pero por medio de la usucapión, una persona puede llegar a adquirir la propiedad del bien, teniendo como un enlace intermedio la posesión sobre ese bien de manera pública, constante, pacífica, por el tiempo que marque la ley. Gracias, licenciada. En la siguiente clase vamos a ver la usucapión y entonces ahí lo voy a explicar con un poquito de más amplitud. La posesión está regulada en el Código Civil del artículo 612 al 641. Y el artículo 612, por ejemplo, establece que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio.
Casos en que no hay posesión es importante. 614. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia, como que se la dan en depósito o se la dan en alquiler, o se la dan para su uso, por ejemplo. En situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y la retiene siguiendo las instrucciones del propietario. (615) Tampoco es poseedor el que tiene el bien por actos meramente facultativos, de simple tolerancia, concedidos o permitidos por el propietario, que serían los que le llamamos precaristas. El artículo 617 nos dice que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Y luego, posesión de buena fe. Efectos de la posesión de buena fe. Vamos ahora con la siguiente institución, que es la propiedad. Al definir la propiedad, decimos que es el más amplio derecho real que contiene el derecho de pertenencia personal sobre las cosas y se identifica con las cosas mismas. Vean ustedes que efectivamente la propiedad es eso. Y es el más amplio derecho real que pueda tener una persona para gozar y disfrutar de un bien. Los romanos también utilizaron mucho el término dominio. Y hoy también se utiliza dominio en la doctrina y en la ley. Y el dominio se suele utilizar como sinónimo de propiedad. Y la verdad es que no es tan grave que se utilice como sinónimo de propiedad. Pero sí que los términos no son iguales y no significan lo mismo. Porque el dominio se basa en el comportamiento que una persona tiene como señor propietario de su domus, es decir, de su patrimonio, de todos sus bienes, que ya saben que incluyen activo y pasivo. Vean ustedes pues que el dominio, aunque los romanos lo utilizaban de manera muy general para designar a la propiedad, es decir, que los romanos le llamaban dominio también a la propiedad, y de ahí viene la utilización de los términos como sinónimos. Sin embargo, si la propiedad es el más amplio derecho real que contiene el derecho de pertenencia personal, de lo que nos pertenece, el dominio es el comportamiento, cómo nos comportamos en relación a esos bienes que sabemos que son de nuestra propiedad.
Y yo les decía el mismo ejemplo de los caballos en Roma y de los vehículos hoy en la actualidad. El romano va y saca sus caballos